Muy buenos días. Estamos ahora en una sesión más del Seminario Permanente de Estudios Económicos. En esta ocasión está con nosotros como invitada la maestra Karina Córdoba. Ella es candidata a doctor por la Universidad de Arizona. Hizo la maestría también en la misma universidad. La licenciatura en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Nos da mucho gusto tener aquí a Karina, que tiene una experiencia amplia como asistente y profesor de asignatura, asistente de investigación. Ha trabajado con muchos investigadores en la Universidad de Arizona, en distintos institutos de investigación. Ella ha participado también en la elaboración de muchos documentos de investigación en las universidades donde ha estado, y actualmente ella está haciendo una estancia de investigación en el Centro de Estudios México-Estados Unidos en la Universidad de California en San Diego, que es donde ahorita dentro de su programa doctoral que tiene. Y en esta ocasión nosotros recibimos a Karina en el seno del seminario para que nos presente la investigación que ha estado realizando sobre remesas colectivas en México, desarrollo local y efectos en el mercado laboral. Karina nos ha sido ampliamente recomendada por el doctor René Centeno, quien nos contactó con ella, y pues nos da mucho gusto recibirla aquí para que ella haya estado muy interesada igual en presentar su trabajo en el seno del seminario, y pues la recibimos aquí para que haga la presentación de su tema. Y pues Karina, tienes 20 minutos para tu presentación. Si necesitas un poquito más no hay problema, y ya harías la presentación y enseguida pues entraríamos en una sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Muchas gracias, es un honor muy grande para mí estar aquí. Quiero agradecer a la doctora Leticia Hernández y al COLEF por esta invitación para participar en el seminario, y al doctor René Centeno, que también ha hecho posible que esté aquí. Entonces, si me permiten, ponerme de pie para la presentación. Hoy voy a hablar sobre remesas colectivas. Lo que voy a presentar hoy es parte de un proyecto que está todavía en progreso sobre remesas colectivas en México, desarrollo local y efectos en el mercado laboral. Esto es parte de mi tesis doctoral así que todavía estoy trabajando en esto, así que todos comentarios, sugerencias son bienvenidos, y si en cualquier momento tienen alguna pregunta, por favor háganmelo saber. Me interesa mucho tener su retroalimentación. Entonces vamos a empezar con qué son las remesas colectivas, un poco de definiciones, porque cuando hablamos de remesas generalmente estamos pensando en las remesas individuales o familiares, que son el dinero que mandan migrantes individuales a sus familias o amigos en sus lugares de origen. Pero con el paso del tiempo se ha empezado a ver que en lugares que tienen una incidencia mucho más grande de migración, o que tienen patrones históricos de migración, ha habido también una vinculación y un cierto tipo de lealtad de los migrantes con sus lugares de origen, que también los lleva a organizarse, a formar asociaciones, y se observa una diferente unidad transnacional, que muchas veces son conocidas como organizaciones o clubes de migrantes. También en la literatura se conocen como hometown associations, y en algunos casos se les conoce como un migrante colectivo, que es una entidad, un grupo de personas que provienen de la misma zona en su lugar de origen, y que tienden a migrar hacia el mismo lugar en el país de destino. En este caso, mantienen un sentimiento de vinculación con su lugar de origen tan fuerte, que no solo ellos individualmente contribuyen con sus remesas a sus familias en sus comunidades de origen, sino que también ellos comunitariamente se organizan para enviar dinero de regreso a sus ciudades o a sus comunidades de origen,
de manera que este dinero va a ser usado para beneficio de la comunidad. Esto es lo que se conoce generalmente como remesas colectivas. Y se ha empezado a observar en diferentes países y ha tenido una presencia cada vez mayor, empezándose a documentar esto desde los años 70 y también con una incidencia mayor del tipo de inversiones que se realizan con estas remesas colectivas. Entonces, hay evidencia de diferentes países como Filipinas, Haití, Marruecos, El Salvador y México. El nivel de documentación de este tipo de evidencias varía. Por ejemplo, en el caso de Filipinas es más una cuestión que la gente reconoce que, por ejemplo, que una escuela o que una calle ha sido realizada gracias al apoyo de los migrantes. Pero, por ejemplo, en El Salvador hay una colaboración muy grande entre asociaciones de migrantes y asociaciones civiles en los que se coordinan para llevar a cabo diferentes proyectos. En el caso de México, este tipo de coordinación ha ido más allá de la participación civil. Este tipo de coordinación, este tipo de participación por parte de los migrantes y del tipo de inversiones que ellos están realizando, no solamente les ha dado visión, les ha hecho visibles en la sociedad en México, sino que les ha dado también cierto poder político, cierto poder para negociar con el gobierno, y esto ha llevado también a que el gobierno ponga atención en el tipo de actividades que estos grupos de migrantes están haciendo y ha llevado a que también el gobierno trate de incentivar este tipo de participación de los migrantes para que se creen mayores proyectos con el dinero que los migrantes envíen. Y esta ha sido básicamente la inspiración para la creación de lo que conocemos como la Iniciativa Ciudadana 3x1 para Migrantes, o el programa 3x1 para migrantes. Entonces, creo que muchos de ustedes conocen el programa ya, pero déjenme darles un poco de referencia histórica sobre el origen del programa. El origen del programa viene de un ejemplo paradigmático que es el estado de Zacatecas, en donde la intensidad migratoria en esta entidad es muy, muy fuerte y en el que el nivel de participación y de coordinación de los migrantes también es muy, muy fuerte. Entonces, desde mediados de los 70 empezamos a ver cierta coordinación de grupos de migrantes que son de las mismas comunidades zacatecanas que tienden a migrar hacia los mismos lugares en Estados Unidos, en particular en Chicago, en Los Ángeles y ciertas áreas del centro de California, y cómo ellos empiezan a colaborar para apoyar a sus comunidades de origen. Empezó siendo algo muy, muy simple, como por ejemplo ayudar a la familia que recién perdió a un integrante y ayudan con el funeral, o ayudar en la preparación de las festividades religiosas, o renovar la capilla, cosas así, pero con el tiempo empezaron a participar más seriamente con proyectos de mayor impacto económico y social en la comunidad, de manera tal que empezaron a integrar a los gobiernos locales para participar con sus propias aportaciones. Entonces, esto se conoce en una primera fase como el programa 1x1, cuando tenemos participación de los grupos de migrantes con el gobierno municipal o con el gobierno estatal. Para 1992 se empieza a hacer mucho más formal la participación del gobierno estatal y de la SEDESOL a nivel federal con los grupos de migrantes que están haciendo este tipo de inversiones. Entonces, por cada peso que los migrantes están colaborando, el gobierno estatal y el gobierno federal ponen de su parte un peso cada quien. A partir de ahí, el modelo que se presenta en Zacatecas empieza a ser replicado en otros estados, y en particular a finales de los años 90 en Zacatecas se crea el primer, digamos, programa, lo que sería el 3x1, cuando ya se tiene la participación del gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal a través de la SEDESOL. Para el año 2002, con el gobierno del presidente Vicente Fox, esta iniciativa se hace generalizada a nivel nacional, y el programa 3x1 para migrantes forma parte de
del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, actualmente el programa 3x1 tiene como objetivo ser una estrategia para contribuir al desarrollo de las localidades a través de proyectos que mejoran la infraestructura social básica, complementaria y productiva. ¿De qué manera esto se logra? En general tenemos que los proyectos que se financian con el dinero mediante las remesas colectivas y el programa 3x1 son 21 proyectos que se pueden dividir en general en 4 categorías. Entonces podemos tener, en la categoría de urbanización hay proyectos relacionados con la provisión de electricidad, agua potable, drenaje, pavimentación de calles y renovación de calles, banquetas, parques y jardines. Tenemos también proyectos de infraestructura social y de salud, en los que se hace no solamente mejora y renovación de viviendas, sino también inversión en infraestructura hospitalaria, centros de salud, servicios comunitarios, renovación de sitios históricos y culturales, así como preservación del medio ambiente. Tenemos también proyectos en los que se trata de dar fomento a la producción y a la productividad, en términos de inversión en infraestructura agrícola, pesquera y acuícola, desarrollo de áreas de riesgo, caminos rurales y conexión de caminos rurales a carreteras, infraestructura productiva en general, apoyo al abasto y comercialización de bienes y protección de áreas y causas federales. Por otro lado, también tenemos inversión en infraestructura educativa y deportiva, en donde se hace mejora y construcción de escuelas e instalaciones deportivas, así como se encuentra financiamiento para becas educativas. Entonces, teniendo en cuenta este tipo de programas o este tipo de proyectos, podemos ver que se ha pasado de ser un apoyo nada más a nivel social a inversiones en las que se puede tener incidencia en la capacidad productiva de una comunidad y en la capacidad económica y social de una comunidad. Entonces, ¿esto cómo puede afectar las condiciones de vida de una comunidad? Es parte de lo que yo quiero investigar. ¿Por qué creo que vale la pena estudiar este movimiento de grupos de migrantes y en particular su participación en un programa como el 3x1? Bueno, hemos visto que hay una creciente magnitud de importancia de las remesas. En el caso de México, México es el tercer país a nivel mundial en términos de ingreso de remesas, solo después de India y China. Y solamente en el año 2007 llegó a un pico histórico con recibiendo 27 billones de dólares. Las remesas son el segundo flujo de ingresos que llegan hacia el país. Sin embargo, cuando estamos hablando de qué efecto tiene esto en términos de desarrollo, en realidad las remesas familiares dependen mucho de la manera en la que afectan en función de si ese dinero es usado para inversión o para consumo. Entonces, ahí varía mucho la forma en la que pueden afectar. Sin embargo, cuando estamos hablando de remesas colectivas que están siendo usadas específicamente para la inversión en las comunidades y en proyectos locales que tienden a ser proyectos económicos y sociales, podemos tener una historia muy diferente sobre cómo estas remesas pueden ser utilizadas en proyectos de desarrollo. Y esto es un tema muy interesante, pero no se ha documentado y no se tienen datos fuertes para poder hacer una investigación más formal sobre de qué manera hay una cierta incidencia en el desarrollo. Sin embargo, en el caso de México, gracias al interés que ha tenido el gobierno para atraer estas remesas colectivas usando un programa gubernamental, podemos conocer específicamente cuánto dinero los migrantes invierten en sus comunidades de origen y de qué manera también este programa está incentivando las remesas colectivas. Entonces, lo que yo propongo aquí es que esta inversión que se hace mediante las remesas colectivas y el programa 3x1 pueden generar nueva infraestructura y potencialmente esto puede también generar nuevas oportunidades de empleo. Y finalmente la pregunta que queda, la pregunta fundamental de todo esto viene siendo, ¿de qué manera las remesas colectivas pueden ser una herramienta para el desarrollo local? Entonces podemos pensar en muchos mecanismos, pero en particular yo me estoy enfocando a cómo estos proyectos de inversión productiva y social están afectando las oportunidades de empleo.
Entonces, ¿cómo se organizan los clubes de migrantes? Bueno, generalmente ellos tienen organizaciones en Estados Unidos, y aquí cuando estoy hablando de remesas colectivas me refiero a migrantes mexicanos en particular en Estados Unidos, y muchos tienen acceso a páginas de internet, que es como organizan eventos, cómo se mantienen en comunicación, pero también los gobiernos locales en México tratan de mantener comunicación mediante páginas de internet o mediante comunicación electrónica, dando información sobre cómo pueden crear nuevos grupos de migrantes, cómo pueden acceder a los recursos del programa 3x1. Y también hay cierta forma en la que mediante redes sociales los grupos de migrantes y los gobiernos locales tratan de mantener cierta rendición de cuentas, en las que no solamente se le da publicidad a los proyectos terminados, sino que también se hace del conocimiento de los migrantes el tipo de progreso o de las obras que ellos están financiando. ¿Cuántos grupos de migrantes hay? Esa es una muy buena pregunta que todavía no termino de responder. Los clubes de migrantes que están registrados en el Instituto para los Mexicanos en el Exterior, el número varía mucho. Podemos ver, por ejemplo, que siempre que durante mucho tiempo ya ha habido presencia de clubes de migrantes registrados, pero que ha habido una explosión sustancial en la creación de clubes de migrantes a partir de que se ha consolidado el programa 3x1. Entonces, este número es un poco ambiguo, porque muchos de los clubes de migrantes que se han creado solamente para poder recibir el apoyo del programa 3x1 para un proyecto en particular. Entonces no quiere decir que todos estos clubes de migrantes que aparecen aquí hayan tenido ya tradición de años atrás o que vayan a subsistir con el tiempo. Pero aquí podemos darnos una idea de cómo el programa 3x1 ha influido este tipo de participación social. Sí. Solamente tienes que registrarte. Solamente tienes que... ¿No hay como un número mínimo de integrantes? No. Solamente tienes que comprobar que estás en Estados Unidos, y de hecho necesitas estar registrado con la matrícula consular, que es como la prueba de que estás allá. Y te puedes registrar, te puedes registrar si quieres, pero si quieres estar registrado como grupo de migrante para recibir el apoyo del 3x1, entonces te tienes que registrar antes de eso. Okay. Entonces, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Con base en datos de la Sedesol, la cantidad enviada durante 2002 y 2003 por los clubes de migrantes en México sumó casi 9 millones de dólares en el primer año de creación del programa, con una inversión total de 35.6 millones de dólares, una vez contando la participación de los 3 niveles de gobierno. Para el año 2006 tenemos casi 17 millones de dólares otorgados por los clubes de migrantes, para un total de casi 68 millones de dólares invertidos mediante el programa 3x1. Entonces, estos son números bastante grandes. De hecho, en noviembre del año pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo notificó que están dando también un incremento en el préstamo para el programa 3x1 de 21 millones de dólares, simplemente para que el gobierno tenga más capacidad de inversión en este proyecto. Y no es una cantidad mínima, pero si comparamos estas remesas colectivas y la participación del programa 3x1 con el volumen total de remesas familiares que se reciben por estado, esta es una cantidad mínima. Es menos del 1%. Pero también estamos hablando que las remesas colectivas en México todavía son muy pequeñas en comparación con las remesas familiares. Y debemos tomar en cuenta que obviamente los migrantes primero envían dinero a sus familias y ya después se organizan para poder enviar a sus comunidades.
Y también si comparamos este nivel de inversión a nivel municipal por parte de los migrantes, esto representa menos del 5% de lo que los municipios reciben mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal o el Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios. Entonces, si lo comparamos con otras fuentes de ingreso que reciben tanto familias como municipios, pues es una cantidad pequeña, pero tampoco es una cantidad que podamos pasar por alto. Al final de cuentas sigue siendo dinero que llega a estos municipios y necesitamos saber cuál es el impacto que tiene. Y bueno, aquí no hay sorpresas tampoco. Los estados que reciben el mayor nivel de contribuciones en remesas colectivas son también los estados que tienen una mayor historia e intensidad migratoria, como son Zacatecas, Jalisco y Michoacán. Otra cosa que también noté es que los lugares de destino en Estados Unidos de estas entidades son básicamente las mismas. Son Illinois, California y Texas. Lo que también me hace pensar que a lo mejor hay cierto tipo de efecto de seguimiento, saber que, por ejemplo, los migrantes, si tú eres michoacano y sabes que los zacatecanos están mandando dinero a sus comunidades, pues no te quieres quedar atrás, ¿no? Como que también quieres seguir el ejemplo y también colaborar con tus comunidades. Y bueno, brevemente, ¿cuáles son las características del programa 3x1? En general, las reglas de operación son muy sencillas. No hay ninguna selección previa por parte del gobierno sobre quién puede participar o no. La única condición que el gobierno pone es que hay un límite en sus contribuciones, que actualmente es de $1 millón por proyecto. A menos que sea un proyecto muy grande, que sea bien definido, entonces el gobierno puede hacer excepciones. Sin embargo, la iniciativa tiene que venir definitivamente de parte de los habitantes del municipio y la forma en la que se organizan con los clubes de migrantes. Y una vez que el club de migrantes y la comunidad se organiza, ellos tienen que pedir apoyo del gobierno municipal y después, mediante un proceso de aplicación, ellos aplican por el resto del financiamiento estatal y federal mediante Cedesol. Y la forma en la que se organizan a nivel local es mediante un comité de obra, que son los que supervisan el proyecto. Y muchas veces este comité de obras es conocido como Club Espejo, que es el reflejo del Club de Migrantes, pero en la comunidad. En general, lo que se habla de los beneficios de este programa es la forma en la que promueve la participación social, cómo esto forma parte de un proceso de integración entre la comunidad local en el país de origen y sus miembros transnacionales que ya no viven ahí. También ha generado mucho interés la forma en la que este nivel de participación puede mejorar la distribución de recursos y de obras públicas, de acuerdo con la demanda ciudadana, porque al final de cuentas lo que se lleva a cabo es lo que los migrantes y la ciudadanía decide que se va a realizar. Y como una parte del dinero que se invierte viene de fuentes ciudadanas, entonces esto incrementa la rendición de cuentas. No debería de haber corrupción cuando hay un grupo de ciudadanos en la comunidad que está organizando y que está supervisando la obra y que además tiene que rendirle cuentas a quien mandó el dinero en el otro país. Sin embargo, ha habido varias quejas dentro de los participantes y varias situaciones que también han puesto, no en jaque, pero que sí han levantado críticas respecto a este programa. Una de ellas es que hay muchos problemas de coordinación entre todos los niveles de gobierno y asociaciones civiles. Y luego, entre el mismo comité de obra y los clubes de migrantes hay ciertas fricciones por el hecho de que se piensa que los clubes de migrantes tratan de llevarse toda la atención y ser protagonistas del desarrollo de esta manera. También hay cierta preocupación por la falta de adecuada supervisión, el hecho de que no todos los miembros del comité de obra están capacitados para asegurarse de que la obra que se lleva a cabo se hace de la mejor manera.
Hay también el potencial conflicto de intereses en la selección de qué proyectos se llevan a cabo y quién los lleva a cabo. Hay quejas también de los grupos de migrantes que el presupuesto es muy limitado, o sea que los migrantes están dispuestos a invertir todavía más, pero el gobierno no quiere poner su contraparte. Y en términos de los científicos sociales, en términos de la gente que estudia este tipo de programas, una de las mayores debilidades del programa 3x1 es que el diseño del programa dificulta mucho la evaluación de impacto. Uno de los primeros problemas que ocurrió con este programa es que la forma en la que fue presentado el programa fue como una estrategia para el desarrollo, con la idea de que de las comunidades, la idea era que las comunidades más marginadas eran las que tendían a migrar más, y entonces si invertíamos este dinero de las remesas, entonces íbamos a ayudar al desarrollo de esas comunidades. El problema es que esa idea básicamente supone que son las comunidades más marginadas las que tienen mayor número de migrantes, pero como sabemos, migrar es una decisión muy costosa. Migrar es muy caro, ya sea que migres legalmente o que migres ilegalmente. No, las personas más pobres no son las que migran. También, por otro lado, tienes la cuestión que para participar en este programa tienes que estar muy bien organizado. Y muy probablemente las comunidades que tienen mayor capital social son las que tienen también mejores recursos de entrada. Entonces, entonces el hecho de que para participar aquí la gente tiene que básicamente ser la que se organiza y pide el dinero, entonces hay un problema también de la autoselección. Entonces el problema es principalmente que no hay una población objetivo bien definida y no hay focalización de beneficiarios. Entonces la gente se tiene que autoseleccionar para participar en el programa. Y en términos más formales, este diseño no es aleatorio y esto no permite una evaluación de impacto que nos permita deshacernos de potenciales problemas de endogeneidad. Entonces, esto es principalmente uno de los mayores obstáculos a la hora de evaluar este programa de forma más formal y cuantitativa. Ha habido ya varios tipos de evaluaciones, pero generalmente son estudios de caso, evaluación de marco lógico, cuestiones más sociales en términos de participación ciudadana, que son muy importantes, pero de todos modos, ¿cuál es el verdadero impacto con diferentes indicadores más fuertes? Es algo que nos hace falta. Y es parte de lo que pretendo hacer en esta investigación. Entonces, a mí lo que me interesa es ver cómo afectan en términos de mercados laborales. Y esto es una generalización muy simplista, pero cuando se estudia el efecto de la migración en los mercados laborales, generalmente estamos pensando que una vez que tenemos migración va a haber remesas familiares y este dinero va a incrementar el ingreso disponible de las familias mexicanas. Con un incremento en el ingreso, entonces estaríamos esperando que la educación y el tiempo libre sean más atractivos y accesibles. Es decir, si tienes más dinero extra, entonces a lo mejor los niños no tienen que ir a trabajar ya, pueden regresar a la escuela, a lo mejor los abuelitos ya no tienen que trabajar, ya se pueden quedar en casa. Entonces esperarías que al final la oferta laboral en el país de origen disminuya. O sea, tienes menos trabajadores. Por otro lado, cuando hablamos de redes de migrantes, la idea general es que las redes de migrantes facilitan la migración, en el sentido de que si, por ejemplo, si en tu comunidad todo el mundo se va a San José, California, y ya tienes a tus primos y a tus amigos allá, entonces ya tienes a dónde llegar, ya sabes a quién preguntarle dónde conseguir trabajo, ya ellos te pueden incluso ayudar a ahorrar para pagar el viaje. Entonces todo este tipo de beneficios de conocer a una red de migrantes incrementan los incentivos a migrar. Entonces hace que la gente sea más proclive a migrar y entonces también verías una disminución en la oferta de trabajo en el país de origen. Una disminución en la fuerza laboral no necesariamente tiene que ser mala.
Una disminución en la fuerza laboral puede significar que entonces los salarios en México crezcan o aumenten porque hay menos gente peleando. Pero por otro lado, actualmente la población económicamente activa de origen mexicano en Estados Unidos representa 16% de la población económicamente activa de México. Entonces es un número muy grande de fuerza de trabajo que está fuera del país. Pero también lo que yo propongo aquí es que mediante las remesas colectivas que vienen de las redes de migrantes podemos tener un efecto muy diferente en los mercados laborales en México. Entonces lo que yo propongo aquí es que cuando tenemos redes de migrantes que están bien organizadas, que tienen un sentimiento de lealtad con su país y que deciden contribuir a su país mediante remesas colectivas, y en el caso de México, remesas colectivas que son incrementadas con la participación del gobierno, podemos tener un incremento en las oportunidades de empleo mediante los proyectos que se llevan a cabo y por lo tanto un incremento en la demanda de trabajo. Si tenemos un incremento en la demanda de trabajo, la probabilidad de estar empleado en tu país de origen se incrementa. Entonces, la idea es que tienes dinero para inversión y para llevar a cabo esos proyectos necesitas quien los ejecute. Entonces puedes conseguir un trabajo de albañil o se crea una nueva escuela, entonces puedes trabajar en la escuela o se crea un nuevo o se crea una nueva carretera que conecta a otra carretera más grande, entonces puedes sacar provecho de esas oportunidades. Por otro lado, incluso si ya estás empleado, puedes aumentar el número de horas trabajadas. Entonces, estamos esperando un aumento en las oportunidades de empleo en general. Por otro lado, una vez que estos proyectos se terminan, hay un incremento en la infraestructura disponible en la comunidad. Es infraestructura social y productiva y también un aumento en las oportunidades y en los servicios disponibles en el municipio. Aquí pueden pasar dos cosas. El hecho de que la percepción de oportunidades mejore puede hacer que la gente decida buscar trabajo. Es decir, que si ya habían decidido no buscar trabajo, decidan buscar trabajo y entonces forman parte de la fuerza laboral. Por otro lado, el hecho de que esa percepción sobre las oportunidades haya mejorado puede incentivar a que la gente deje de emigrar. O sea, si la mayoría de la gente que quiere emigrar lo hace por cuestiones de empleo. Si tienes una percepción de que las condiciones han mejorado, entonces es probable que tus decisiones de emigrar disminuyan. Entonces hay más gente que se queda en la comunidad y por tanto también puede aumentar la fuerza laboral. Independientemente, en cualquiera de los dos casos, entonces si hay más gente compitiendo por un empleo, esto también puede disminuir la probabilidad de estar empleado. O sea, por un lado, hay más trabajo y más gente puede conseguir empleo, pero por otro lado también hay más gente que está compitiendo por ese trabajo. Entonces, ¿cuál de los dos efectos estamos observando? Es una pregunta empírica. Entonces, solamente para abreviar, yo espero que haya, por el lado de la demanda de trabajo, que se incremente la probabilidad de estar empleado, o potencialmente que si ya estás empleado, se incremente el número de horas trabajadas. Y por el lado de la oferta de trabajo y las posibilidades de emigrar, ahora es más atractivo quedarse en el municipio y por tanto decrece el deseo de emigrar. Y por otro lado, se incrementa la probabilidad de participar en la fuerza laboral. O sea, tratando de hacer esto un poco más intuitivo,
con una gráfica. Lo que estoy suponiendo es que tenemos, por ejemplo, la oferta de trabajo, aquí, la demanda de trabajo. Supongo que en el corto plazo el salario es fijo, por lo tanto tenemos cierto nivel de desempleo. O sea, por este lado tenemos la fuerza laboral, toda la oferta todos los trabajadores que están dispuestos a buscar un empleo, y este es el número de empleos disponibles. Lo que estoy proponiendo aquí es que con la inversión en proyectos productivos, entonces la demanda de trabajo se incremente, entonces hay más gente que puede conseguir un empleo y el desempleo disminuye. Puede, por otro lado, ocurrir lo contrario, que haya más gente que esté buscando un trabajo, compitiendo por un trabajo, o que decida quedarse en la comunidad y buscar un trabajo. En ese caso, si esto es lo único que ocurre, entonces esperaríamos que el desempleo se incremente. Pero puede que estén ocurriendo las dos cosas. Entonces, al final, dependiendo de las probabilidades en que la gente de conseguir un trabajo, de participar en la fuerza laboral, es lo que nos va a dar una idea de qué es lo que está ocurriendo. Así que lo que hago en esta investigación no es estimar los movimientos de la fuerza de la demanda o la oferta de trabajo. Lo que yo solamente observo es algo muy reducido, que es la probabilidad de conseguir un empleo, la probabilidad de estar empleado y el número de horas que la gente trabaja. Entonces, para realizar todo esto, utilizo datos de una evaluación del programa 3x1 para migrantes de la Cedesol. Esta es una evaluación en la que se trataba nada más de ver el tipo de beneficiarios que se tenía en las comunidades que participaban en el programa y el tipo de proyectos que se realizaban. Entonces, de esta base de datos, yo tengo información de todos los proyectos que se financiaron con remesas colectivas y los fondos del gobierno del programa 3x1 en 18 estados y 735 municipios durante el periodo 2002-2006 en México. Tengo información a nivel estatal y municipal mediante datos del INEGI y del CONAPO. Entonces, para tener una idea del nivel de la economía local, tengo información del PIB a nivel estatal y tengo información a nivel municipal del índice de marginalización y el índice de intensidad migratoria, basados en los censos del 2000, y ahora ya tengo datos del conteo 2005 y censos del 2010. Y para saber las decisiones individuales en términos de esta probabilidad de tener empleo, esta probabilidad de participar en la fuerza laboral y el número de horas trabajadas, así como otros tipos de información a nivel individual y a nivel hogar, tengo información de la Encuesta Nacional de Niveles de Vida de los Hogares para el panel de 2002 y 2005. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, a pesar de que tengo información de todos los municipios que han participado, me voy a fijar nada más en los municipios que forman parte de la Encuesta Nacional de Niveles de Vida de los Hogares que han participado en el programa 3x1. Entonces, hay 136 municipios en la ENVI, y de ellos 38% participaban en el programa 3x1 durante 2002 y 2005 con al menos un proyecto. Esto nos da un total de 351 proyectos que fueron parte del programa 3x1, con una inversión total promedio de $120,000 por municipio en el año 2002 y prácticamente el doble en los siguientes 3 años. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con estos datos? Ya había mencionado el gran problema que hay de autoselección, que no nos permite decir, ok, si no participas en el programa, ¿qué pasa en comparación con el hecho de que sí participas en el programa? Dado que aquí la gente que participa muy probablemente ya tiene ciertas características que determinan otras cuestiones como el nivel de desarrollo o el nivel de empleo que puedan tener, es muy difícil poder desintegrar los efectos o los mecanismos. Entonces, la participación y la asignación de recursos no es aleatoria, y de hecho hay un estudio de Javier Aparicio y Covadonga Messenger que demuestra que los municipios con un nivel medio de pobreza y que han sido gobernados por el PAN son los que tienden a participar más.
A pesar de que tienden a participar más si son parte del PAN, eso no significa que reciban más dinero. Reciben en promedio reciben la misma cantidad de dinero que cualquier otro municipio, independientemente del partido en el que militen. Pero entonces lo que voy a hacer aquí, no puedo trabajar con todos los municipios a nivel del país, porque no tengo una forma de tener un grupo de control apropiado. Entonces lo que voy a hacer es un análisis de margen intensivo. Me voy a enfocar en los 52 municipios que forman parte de la ENVI, que participaron en el programa 3x1 durante 2002 y 2005. ¿Qué quiere decir esto? Que esos municipios de entrada ya han de tener características similares. Entonces lo que voy a observar aquí es cómo mejoran o empeoran sus condiciones laborales en función de si invierten más o menos mediante el programa 3x1. A eso se refiere con margen intensivo. Además, voy a tratar de controlar por muchas variables que pueden ser la fuente potencial del sesgo por autoselección. Es decir, voy a controlar por nivel de marginalización, por nivel de intensidad migratoria, por crecimiento en el PIB estatal. O sea, controlo por información de preferencias electorales, para tratar entonces de mover todo el ruido que puedan ser otras variables, porque solo quiero ver qué pasa en función del cambio de los niveles de inversión mediante el programa 3x1. Y además voy a usar los datos panel de la encuesta ENVI para controlar por todas las características no observables que pueden cambiar en el tiempo. El segundo paso es reconocer que también puedo tener problemas potenciales por variables omitidas que pueden generar endogeneidad. Esto quiere decir que las decisiones de trabajar o la oportunidad de conseguir empleo pueden ser afectadas por variables que no son las remesas colectivas. Por ejemplo, pues, puede haber otras variables que afectan las decisiones de emigrar, las decisiones de trabajar. Entonces, lo que hago es también, mediante el detallado nivel de las variables de la Encuesta Nacional de Niveles de Vida de los Hogares, me permite conocer características muy específicas de los hogares y de los individuos. Por ejemplo, tengo información sobre las características del hogar y de los shocks económicos. Por ejemplo, en este caso tengo información sobre si el jefe del hogar murió, sobre si hubo algún evento natural que destrozó las cosechas de la familia, o si hubo algún siniestro en el hogar, porque por ejemplo, en caso de que el jefe del hogar haya muerto, eso puede llevar a que alguien más dentro del hogar tenga que buscar empleo. Entonces, la búsqueda de empleo viene más por ese shock económico y no tiene nada que ver con las remesas. Entonces, ese tipo de controles me permite aislar el efecto que quiero estudiar. También las decisiones de emigrar pueden estar determinadas por la presencia de grupos de migrantes en la familia. O sea, si alguien de tu familia o alguien de tus amigos ya migró, es más probable que tú decidas migrar. Y eso no tiene nada que ver. O sea, es totalmente independiente de si hay mejoras en tu comunidad por las inversiones del programa 3x1. Entonces también controlo por eso. Y por otro tipo de características individuales, como género, educación, y también características del hogar, como características del jefe del hogar, entre otras cosas. Y por último, también reconozco que las decisiones relativas al mercado laboral varían según características demográficas. Entonces hay que reconocer que hombres y mujeres toman decisiones de forma diferente, y que también en diferentes grupos de edad también hay diferentes incentivos para trabajar y para migrar. Entonces lo que hago es dividir la muestra por género en dos grupos de edad y por características ocupacionales. Entonces en mi tesis hago el análisis para hombres y para mujeres y para diferentes grupos de edad, pero los datos que voy a presentar aquí son enfocados solamente para la población masculina,
Me enfoco también en un grupo que tiene menos posibilidades de volver a la escuela, porque las decisiones de volver a la escuela también pueden ser dinámicas, entonces eso también mete un poco más de ruido en este análisis. Así que me enfoco en hombres que tienen más interés de formar parte en el mercado laboral, es decir, hombres que tienen entre 24 y 45 años de edad y hombres mayores de 46 años. Estos son solamente unos datos sobre el tipo de inversión que se hace en las comunidades que han participado en el programa y que son también parte de la encuesta nacional de niveles de vida de los hogares. Lo que había mencionado aquí, bueno, hay un mayor número de municipios que participan una vez que el programa se va consolidando, y vemos que la mayoría de las comunidades decide invertir en proyectos de urbanización. Al principio, los proyectos relativos a productividad de producción eran los que menos inversión tenían, pero para 2003-2005 los proyectos de productividad y de urbanización eran los más en los que más se tenía inversión. Y en términos de las características de la población masculina que observo en este estudio, más del 75% participa en la fuerza laboral, tienen también alta probabilidad de estar empleados, trabajan más de 40 horas a la semana y el deseo de emigrar es relativamente bajo y también cambia con la edad. Entonces voy a ver cómo esto en general es afectado por las remesas colectivas y las inversiones del programa 3x1. Lo que hago aquí es de hecho una metodología muy sencilla. Es un modelo de probabilidad lineal con efectos fijos a nivel individual y con errores estándares municipales. O sea, lo que quiero ver es la probabilidad de estar empleado, la probabilidad de desear migrar y la probabilidad de participar en la fuerza laboral, es decir, si está buscando empleo o si está actualmente empleado. Entonces, tengo información a nivel individual que cambia con el tiempo, tengo información a nivel individual que no cambia, tengo información a nivel hogar, aquí viene toda información sobre choques económicos, características del jefe del hogar, redes de migrantes a nivel familiar. Estas son las variables de interés, es la información sobre el total de remesas colectivas que se invierten en la comunidad, eso es a nivel municipal, y características a nivel estatal y municipal, que también pueden cambiar, que son fijas o que cambian por el tiempo. Entonces, la variable de interés es el monto invertido. Entonces, analizo el monto invertido a nivel municipal total y también analizo el monto invertido por tipo de proyecto de urbanización, infraestructura social y de salud, infraestructura escolar y deportiva y fomento a la productividad y la producción. Por otro lado, para estimar el efecto en el número de horas trabajadas, hago una regresión censurada. Es básicamente la misma historia con pequeños cambios y controlando por el hecho de que muchos de los hombres en la muestra no trabajan. Entonces la idea aquí es nada más observar el número de horas considerando toda la muestra, pero solo tomando en cuenta a los que han trabajado. Entonces, estas estimaciones son datos panels, tengo años para el año 2002 y 2005. Entonces, lo que encuentro aquí es cuando analizamos los datos, cuando analizamos el efecto de la inversión total, vemos que hay un efecto positivo en la probabilidad de participar en la fuerza laboral. Hay un incremento de 18% en la probabilidad de participar en la fuerza laboral y en la probabilidad de estar empleado también. Pero no hay un efecto en el deseo de emigrar. Si esto lo vemos por grupos de edades, vemos que en los grupos de hombres más jóvenes el efecto sigue siendo positivo, pero no es estadísticamente significativo. Sin embargo, es significativo para los hombres mayores. Estos datos en realidad cambian una vez que nos fijamos en las inversiones específicas
por tipo de proyecto. Aquí nada más estoy presentando los que son significativos porque son bastantes resultados, pero vemos que la probabilidad de participar en la fuerza laboral se incrementa significativamente cuando se está invirtiendo en infraestructura educativa y deportiva. Y de hecho este efecto viene para los hombres más jóvenes. En la probabilidad de estar empleado, el efecto es negativo cuando hay inversión en infraestructura social y de salud. Y esto viene dado porque está afectando negativamente a los hombres mayores. Entonces, la historia aquí podría ser que hay cierta competencia por este tipo de empleos cuando hay ese tipo de inversión entre hombres y mujeres. Entonces, por eso es importante saber cómo está esto siendo afectado cuando hay en el mercado laboral femenino. Pero por otro lado también vemos que cuando la inversión es en infraestructura educativa y deportiva, la probabilidad de estar empleado aumenta significativamente para los hombres jóvenes. Y solamente cuando tenemos inversión en proyectos de urbanización, vemos un incremento en el deseo de migrar en los hombres más jóvenes. Una aclaración rápida. ¿Los efectos por edad son relaciones independientes o es interacción de los grupos de edad con todas las variables independientes? La primera opción. Son los modelos independientes. Sí, son modelos independientes. Además, una pregunta rápida, más para aclarar antes de que... Sí. Atrás, la otra. No, la que estabas analizando. Por edad. Ya, nomás está viendo el efecto, por qué se borra tanto. O sea, no se nota en la inversión total, pero sí en el sector deportivo para estar empleado. Sí. Ajá. Sí, sí. Ajá. ¿Cómo se interpretan los coeficientes? Porque hace rato estabas hablando que se incrementaba la probabilidad de trabajar en 20%. Y pues ahorita ya son 1 punto y tantos. No, perdón, sí, no, es 0.18%, perdón. Ajá, sí. 18% la probabilidad sí. de laboral, sí. Y ya en la otra ya es 1%. Ajá. Eso, o sea, ¿cómo puede ser que o sea, esos coeficientes qué te dicen? O sea, se incrementa que la probabilidad. Pero no sabes cómo. Es que me cuesta trabajo interpretar 1.53 en incremento de probabilidad. Es 1.53%. Sí. Y ahí quería comentar acerca de la importancia de las remesas colectivas. Lo vamos a ver. Pero estás analizando ahí infraestructura social, que es muy importante porque básicamente la infraestructura social es el destino fundamental de las remesas colectivas o del programa que exponemos. Si no me recuerdo, gran parte de los recursos que van a la identificación. Y ahí los coeficientes salieron negativos, entonces realmente solo para los hombres mayores. Ahí. Sí. Sí, pero bueno, sí. Mira, ahí salió negativo, el otro salió negativo no significativo y el de los mayores salió significativo el 10%. Sí. Está ahí la línea. Entonces eso es nada más era una cuestión que quería resaltar, tal vez más adelante si quieres platicamos. Por lo mismo que tú decías de la debilidad que tienen, o de la poca fuerza, del poco impacto o del poco peso que tienen las remesas. Sí, y aquí obviamente, aquí obviamente, por ejemplo, estamos solamente viendo una parte de la historia. Aquí necesito ver, contrastar esto con qué está pasando con las mujeres, en el mercado de las mujeres. Y también un comentario que había recibido antes y que de hecho todavía no he podido incorporar aquí, es qué pasa con hombres más jóvenes. Sí. Que muy probablemente sean los que también están en el proceso de decidir entrar al mercado laboral. Sí, porque cuando tú dices participar en la fuerza laboral, dices que están aptos para pertenecer a la población económicamente activa, ¿es lo que estás diciendo? Ajá, pero ellos que no es lo mismo que estar empleado, ¿no? No, ellos cuentan aquí, participar en la fuerza laboral significa que ya estás empleado o que estás buscando empleo. Exacto, que estás buscando empleo, que estás, digamos, en la población económicamente activa. El segundo es el relevante porque es el que diría, ya estoy empleado, ¿no? Sí.
Okay, sí, está bien. Hay un comentario. Yo, bueno, igual es mi sentido. Bueno, tú lo que estás planteando es una forma pues de desempleo involuntarios, no voluntario. Sí, estás hablando, digamos, de esa forma, ¿no? Como una decisión. Sí. Bueno, ok. Bueno, entonces hay que acotar lo que estoy planteando, porque hay otras formas pues de desempleo que son involuntarias y no obedecen a estas determinantes, ¿no? Sí. Dos, la pregunta es, no me queda muy claro cómo sería esa relación entre infraestructura social y salud con su inserción en la probabilidad de estar empleado. ¿Qué quiere decir? Que si hay más obra pues social en un municipio, Hay más demanda. su probabilidad es que esté menos empleado, Sí. O sea, porque sería ese es por el signo, ¿no? Sí. Sí, sí, Pues, Menos demanda, ¿no? ¿Es eso? Sí, menos... probabilidad. Menos probabilidad. Sí, es menos probabilidad de estar empleado, que se puede interpretar como que hay menos... O sea, la única forma en la que yo considero que podría incrementarse la probabilidad de estar empleado es si se incrementa la demanda de trabajo. Pues, Pero- ¿por qué no dejamos ahorita Bueno, mejor ya ok. que termine? Porque creo que ya va a y ya le Sí, entramos nada a la más era discusión. Nada ¿Sí? más Porfa. porque No, no sí, me sí, queda sí, muy claro. a cuestión, sí, ya ahorita. Pensé que jugaban con las reglas de los economistas. Sí. No te interrumpes. Sí. Un poquito y Pues si acabas, puedo contestar rápido. Vamos a seguir. Si puedo contestar nada más rápido lo que comentó sobre si era desempleo voluntario o involuntario. Que es Esto es nada voluntario. más. Sí, y es la encuesta nacional de vida de los hogares es limitada en ese aspecto. Quiero utilizar una submuestra con datos de la ENOE para tener información mucho más fuerte al respecto, que es la fuerte información que tiene esos tipos de datos ENOE, mucho sí. más detallados Sí. y mucho más confiables en ese sentido. Pero sí. Bueno, estos son los datos sobre el número de horas trabajadas. Cuando vemos la inversión total por tipo de proyecto, vemos un efecto positivo, pero no significativo. Cuando lo vemos por tipo de proyecto, como, la inversión por tipo de proyecto y cómo afecta el número de horas trabajadas, vemos muchos, tanto efectos como positivos como negativos, pero los únicos efectos significativos son para los hombres jóvenes. Aquí, por la forma en la que está escalada, esta información solo podemos fijarnos en la magnitud, en el signo, no en la magnitud. Entonces solamente podemos ver que que podemos esperar un incremento en el número de horas trabajadas. Pero aquí solamente en la infraestructura, cuando hay inversión en infraestructura social y de salud y cuando hay inversión en infraestructura educativa y deportiva. Lo cual es un poco contrastante aquí con el signo negativo. Aquí sí vemos que el signo es negativo, o sea, hay menos probabilidad de estar empleado, pero para los que están empleados el número de horas se incrementa. Entonces puede que haya cierta competencia entre hombres jóvenes cuando hay inversiones de ese tipo. Entonces, nada más para resumir y hacer esto un poco más claro, en general la probabilidad de estar empleado se incrementa. Vemos que hay un efecto nulo en la preferencia de emigrar. Entonces, si no hay gente dejando la comunidad, o sea, si estamos viendo que el número de gente no cambia, pero la probabilidad de estar empleado se incrementa en general, entonces podemos decir que estamos viendo un incremento en la demanda de trabajo. También vemos que la probabilidad de participar en la fuerza laboral aumenta, pero estos números son más consistentes para los hombres más jóvenes. En particular, vemos que para los hombres más jóvenes la probabilidad de participar en la fuerza laboral se incrementa, pero en menor magnitud que el cambio en la demanda laboral, ¿sabe? Entonces, también vimos que en ciertos casos el número de horas trabajadas a la semana aumenta. Entonces, lo que aquí podemos concluir es que para los jóvenes, en ciertas comunidades, en función del tipo de inversión realizada, se observa una reducción en los niveles de desempleo y de subempleo local. Sin embargo,
Sin embargo, para otros grupos de edad y para otros tipos de inversión vemos un cambio diferente. Entonces, para concluir, si hay algo que creo que vale la pena que nos llevemos de esta plática hoy, es poner poner el tema de las remesas colectivas en la mesa de discusión y tenerlo en mente como un fenómeno que vale la pena ser estudiado y que en particular en México tiene mucho potencial. En particular, si hay algo en lo que pueda aportar yo al tema, es que hasta donde es de mi conocimiento, esto es el primer estudio que se lleva a cabo a nivel microeconómico para entender los efectos de las inversiones del programa 3x1 en los mercados laborales. Entonces, en general, lo que encuentro es que mediante el programa 3x1 hay un efecto positivo y significativo de las remesas colectivas en la probabilidad de estar empleado y en la probabilidad de participar en la fuerza laboral, pero no hay un efecto en el deseo de emigrar hacia los Estados Unidos. Vimos que por tipo de proyecto y por grupo de edad las remesas colectivas pueden tener un efecto negativo en los niveles de empleo locales, y esto definitivamente lleva a muchísima discusión y simplemente pone el dedo en la necesidad de poner atención en otros tipos de mercados, como en el caso de las mujeres. Y es de particular atención que los proyectos relacionados con inversiones en escuelas e infraestructura deportiva son los que tienen los mayores efectos positivos para los hombres más jóvenes. También, no sé si recuerdan en la tabla, cuando presentó los niveles de inversión en este tipo de proyectos, no eran los niveles de inversión más altos. Los niveles de inversión más altos vienen por urbanización y proyectos productivos. Entonces, muy probablemente lo que estemos atestiguando aquí es que hay potenciales externalidades positivas y spillover effects en este tipo de inversión. ¿Cuál es el mecanismo? Es parte de la cuestión también. O sea, ¿cómo podemos explicar por qué esos proyectos tienen un efecto mayor? Antes de brincar y decir que sí, invertir en educación tiene beneficios por otros lados. Y por último, vale la pena recordar que es muy probable que se requiere de un poco más de tiempo para que los proyectos realizados con la inversión del programa 3x1 y las remesas colectivas maduren. Al final de cuentas, estos son proyectos de inversión, muchos de ellos son proyectos de inversión en capital. Entonces, se requiere cierto tiempo para que den todos los frutos que se esperaría. Al final de cuentas, la ventana de tiempo que yo estoy analizando son los primeros 3 años de la inversión del programa. Entonces, y como vimos, la participación de los grupos de migrantes se ha incrementado durante 2006-2012. Entonces, es también una pregunta abierta sobre cómo se comporta el programa y los efectos que el programa tiene a mediano plazo. Entonces, nada más para mencionar en lo que estoy trabajando ahora, en caso de que ustedes quieran discutir o platicar más de esto o tienen un mejor conocimiento de qué puedo aplicar aquí, definitivamente estoy trabajando en extender este estudio para incluir efectos en trabajadores en el mercado laboral femenino y también para incrementar los grupos de edades que estoy analizando. También ya finalmente cuento con información municipal desde el año 1995 hasta el 2010 para tratar de hacer una aproximación de un grupo de control artificial para poder utilizar todos los municipios a nivel nacional y ver un potencial efecto agregado a nivel municipal del programa 3x1 y estoy trabajando con información de la matrícula consular para identificar grupos de migrantes en Estados Unidos y tratar de utilizar redes de migrantes para un enfoque de variables instrumentales y tratar de hacer un análisis un poco más sofisticado. Pero como dije,
Hay muchas limitaciones del programa, pero eso no debería ser un obstáculo para nosotros para cuestionar lo que se está haciendo. Y también el caso de México puede ser un ejemplo para otros países que también están teniendo más participación de los grupos de migrantes. Entonces, de alguna forma, a lo mejor podemos contribuir a un mejor diseño de otros programas y también para ver de qué manera este tipo de iniciativas pueden ser parte de una estrategia de desarrollo. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina, por la presentación de tu interesante y muy interesante trabajo. Bueno, ahora damos paso a una sesión de preguntas y respuestas. Precisamente Karina quería presentar su trabajo para discutirlo. Aquí tenía mucho interés de presentarlo con la comunidad de del colegio, principalmente de economistas. Entonces, tenemos aquí a muchos y también tenemos allá otro investigador allá en Ciudad Juárez. Entonces, pues, bueno, pues, si se anotan, por favor, para… a ver, está René. No, la verdad, antes que nada, usted hizo un proyecto de tesis doctoral muy interesante, muy valioso. Creo que la justificación está muy bien montada. Creo que efectivamente nos ha faltado mucho más visión analítica y capacidad para comprender esta vinculación, pues, entre remesas y desarrollo en México. Creo que tu historia es, para mí, demasiado bonita, es decir, demasiado consistente, muy bien planteada, todo parece ser como que, ni mandado a hacer, ¿sí? Tanto la construcción, lo cual también me mete un poquito de preocupación, porque pues generalmente nos encontramos con un poquito más de, ¿cómo se dice?, de complicaciones o de dificultades al momento de procesar analíticamente algo de esta envergadura. Mira, yo no tengo ninguna duda de que las remesas colectivas sí son un instrumento para el desarrollo local. O sea, creo que son dos preguntas distintas. Una, ¿este es un instrumento para el desarrollo local, sí o no? Yo digo, sí. La pregunta segunda es ¿qué alcance tiene? Es decir, ¿hasta dónde puede llegar, dado esta magnitud de los números que estás hablando, su impacto? Que es una duda, no tengo ninguna certeza, que siempre he tenido del programa, que realmente cuando tú lo ves con los montos que se gastan en infraestructura en los municipios, la capacidad sobre todo en los últimos 6 años que se les dio a los municipios para invertir en mucha infraestructura, pues palidece el 3x1, ¿verdad? Y pues tienes ahí mucha dinámica ocurriendo en estos municipios, también en algunos lugares con mucho dinero ilícito, o sea, una situación sumamente complicada para analizar, pues creo que no es tan sencillo. Y el único comentario que tengo ahí también es el siguiente. En la revisión de la literatura, creo que el planteamiento de la hipótesis sobre el impacto en las probabilidades de migración te hubiera llevado a plantear que no hubiera efecto, ¿sí? Porque realmente lo que se ha encontrado es que no son aquellos que están desempleados, sino aquellos que trabajan, los que tienen más capacidad para migrar, porque pueden ahorrar, porque tienen son también seleccionados en cierta manera. Y hay mucha literatura sobre el tema. Todos los que agarramos en la CENIF aquí, sobre todo en la época del boom de la migración, todos tenían trabajo, no son los más pobres, no es gente que realmente esté en dificultades económicas apremiantes. Entonces, para mí, yo hubiera podido más bien hipotetizar con base en la literatura que no iba a encontrar un efecto en la migración, sino realmente pues, iba ahí tal vez a responder o a tener una reacción tanto en la demanda como en la oferta local, pero no hubiera hipotetizado que tuviera un efecto, lo cual haría tu historia más perfecta por ahí. Entonces, ese es mi único comentario. Yo creo que no habría forma para mí de justificar que hubiera bajado la migración, porque es otra motivación la que está detrás de migrar, no solamente la parte del empleo. Bien, gracias. Eduardo. Pido la palabra y si pueden quitar la presentación y poner a las personas. Sí, cómo no. A ver, Alejandro, si puedes poner a las personas que quiere ver el auditorio. No, ya está. ¿Ya está? Ok, bien. Pido la palabra, cuando me toque el turno me avisa. Bueno, ok. Mira, pues por cualquier cosa de la conexión, pasas tú primero, Alejandro, por favor, si no me lo permiten los que anteceden, sí. Sí, tienes la palabra, Alejandro.
Y mira, Karina, igualmente me parece muy interesante el trabajo que estás haciendo. Yo te sugeriría, por ejemplo, hay otros modelos de migración entre partes rurales y no rurales, donde parten que la situación no es de desempleo. Si inclusive hay algunos que tienen ingresos marginales igual a cero, entonces tienen trabajadores excedentes, y eso pudiera cambiar un poco la manera en que tú estás interpretando los resultados y tus hallazgos. Digamos, una sugerencia sería tratar de considerar partir de un modelo de migración donde no se parta de una situación de desempleo, ¿no? Y en términos luego del análisis, tal vez se pudiera considerar una especie de mercado de trabajo dual, donde los tipos de trabajo que tú estás dando con las remesas no son trabajos necesariamente agrícolas, aunque sean en estos pueblos, y esto versus el mercado laboral asociado a la agricultura que hay acá, porque tiene ahí ciertas implicaciones, porque puede haber inflexibilidades en términos de la oferta de trabajo. Lo estás considerando casi como ilimitada, entonces pudiera haber ahí como alguna inflexibilidad a la oferta de trabajo que te haga cambiar el modo de la evaluación del impacto. Y en términos de la primera parte que te platicaba del modelo, si estamos extrayendo personas que, como la evidencia muestra, son personas que están empleadas y tienen ciertas capacidades, pudiera haber un movimiento inicial donde el impacto sería negativo al extraer un trabajador que es productivo en la comunidad donde él está, o en la comunidad de origen. Eso pudiera tener un primer impacto negativo, aunque después el impacto de las remesas puede ser positivo. Ahí dependería de cómo estemos analizando los parámetros que estás analizando en tu modelo, digamos, ¿no? Para ver si esa extracción de un trabajador productivo que yo hago es mayor o menor del impacto positivo que va a tener la remesa al final, ¿no? Pudiera ser por ahí alguna idea para considerar que puede haber ese impacto negativo inicial, ¿no? Pero son, digamos, sugerencias. Me parece un trabajo bien interesante. Tal vez valdría la pena considerar otro tipo de fuentes donde puedas hacer, digamos, otro tipo de análisis más amplio, pero dependería, digamos, que serían fuentes como esta que tiene el colegio de la encuesta de migración, que tiene varias de estas consideraciones, ¿no? Gracias. Muchas gracias. ¿Quieres que haya la sesión de preguntas y al final contestas, o quieres ir uno por uno? Yo prefiero uno por uno. Perfecto. Ok, muy bien. Muchas gracias por los comentarios y por las sugerencias, y estoy de acuerdo con lo que se menciona sobre esta idea de que hay de poder comparar con esa extracción del trabajador antes y con la potencial oportunidades de trabajo después, una vez que se reciben remesas. El problema con el análisis que estoy haciendo ahorita es que para poder tener información tan específica a nivel individual, mi fuente de datos es la encuesta nacional de niveles de vida de los hogares, que empieza en 2002, entonces no tengo información para esas comunidades antes del inicio del programa. Con lo que voy a estar trabajando ahora, que es información a nivel municipal a partir de 1995, a lo mejor puedo tener una mejor idea de lo que usted sugiere, y una vez que lo termine estaría muy muy contenta de poder compartirlo para tener también esa retroalimentación. Y para lo que comentó René sobre revisar esa literatura en la que se esperaría que los hombres que se encuentran en edad laboral y que se encuentran trabajando son los que no se esperaría entonces migración. Me llama la atención porque un comentario que había recibido antes justamente me decía que la decisión de migrar empieza desde mucho antes, sobre todo en comunidades que ya tienen historia migratoria desde los 15 años. Entonces ahí podrías esperar que entonces sí hubiese cambios en la decisión de migrar. Porque digo, es interesante, la expectativa social está marcada, y
sobre todo en estos lugares, ya no sé ahorita porque ha cambiado mucho el mercado en Estados Unidos, qué tan fácil sea, de que independientemente de las oportunidades que tú tengas ahí, incluso ya sus padres fueron migrantes, pero ellos ya tienen más educación, tienen mejor económicamente, tienen que irse a migrar a Estados Unidos. No está vinculado al mercado de trabajo en los lugares locales. O sea, su forma de vida, lo que tienen que hacer está vinculado a la migración a Estados Unidos. Entonces, no sé, ahí sí, cómo lo conectas tú con la probabilidad de emigrar, si no está, en teoría, no está vinculado a eso. Sí. No, yo creo que no me he enfocado a eso. Ok, Eduardo, por favor. Sí. Bueno, igualmente, Karina, me parece que el planteamiento del trabajo, el tema del trabajo, que es básicamente ver si el programa 3x1 tiene efectos positivos en el desarrollo, ese es un tema que reclamado en el análisis del programa 3x1. Me parece muy bien la idea también central de ver hasta dónde y si existen. Intuitivamente nosotros sabemos que obviamente las remesas invertidas en programas de desarrollo social, etcétera, pues deben de tener algún efecto, como decía René, y eso pues lo sabemos intuitivamente, pero una cosa es saberlo intuitivamente y otra cosa es que realmente lo estimemos y veamos cómo se ha hecho. También me parece muy interesante tu estrategia, tu planteamiento en términos generales. Me parece que abordar la problemática del mercado laboral pues, sería una forma de entrarle al desarrollo, ¿no? Desarrollo como mejora del empleo, etcétera. Y en ese sentido también me parece la estrategia bien, en la parte cuantitativa está bien desarrollada, tenemos que hasta donde lo podemos ver aquí. Muchas gracias. No lo hemos visto. Solo unos detalles, ¿no? que surgen a raíz precisamente de tu presentación. Que uno es que quisiera comentar que no solo estas remesas colectivas son muy bajas, su proporción en términos a las remesas familiares totales en México, ¿no? Tú ya diste los porcentajes, sino que además dependen y son vulnerables, así como las remesas familiares, de la crisis económica internacional. Entonces, si vemos el comportamiento de la inversión de remesas colectivas, lo extendemos un poco más hacia tiempos más actuales, vemos que sí, al igual que las remesas familiares, pues obviamente las remesas colectivas sufren una caída importante con la crisis del 2008 y de 2009, lo cual también es un contexto que la limita como un instrumento de desarrollo, porque digamos estamos ligados al ciclo económico de Estados Unidos y eso liga también cualquier instrumento de desarrollo a la dinámica, a esta dinámica, ¿no? Entonces, un primer punto. Y en ese sentido, yo no sé si debido a la base de datos que estás usando, esta ENVI, y si vas a usar otra base de datos, pudieras extender más, porque como estás haciendo panel, pues si estás haciendo 2 periodos, pues puede ser 3, 4, 5, 6, ¿no? Técnicamente no sería complicado, a reserva de que existan los datos, ¿no? Para hacerlo. No sé si esa sería una pregunta, si tienes planteado hacerlo, extender ese panel, ¿no? Un poco. Otra pregunta tiene que ver, aquí en tu presentación, no recuerdo haberlo visto, pero a mí alguna vez revisando los datos de este programa, parece ser que donde más se centran es en cuestiones de infraestructura eléctrica, este tipo de infraestructura, digamos, que puede ser productiva o de consumo, ¿no? Depende, la electricidad puede funcionar de los dos lados. Alguna vez me tocó estar con algunos clubes de migrantes que se pelean porque dicen que además lo usan para reconstruir iglesias, ¿verdad? Lo cual, bueno, pues no es precisamente una inversión productiva, ¿no? Ha habido esas discusiones. Entonces, un poco eso, tal vez eso también, el tipo de proyectos en los que se invierte sí es muy importante, y luego no hay la información muy completa al respecto, ¿no? Pero sí es importante, porque como veíamos en tus regresiones, ¿verdad? Toda la infraestructura social parece ser que lo que determina es que si estás empleado, pues tienes más probabilidades de estar empleado, pero en el caso que vimos, ya ves que tenía los signos negativos para el caso de la infraestructura, y eso genera un poco queda una discusión respecto a eso. Vamos, esa es una discusión, no está acabado, porque finalmente es una técnica que estás usando y pues, se pueden seguir trabajando sobre eso. El otro que vi, el segundo cuadro, hablaba de que si había un efecto positivo, pero ¿qué son los coeficientes? Las TES,
los grados de probabilidad de esos coeficientes eran al 10% o bastante bajos, ¿no? También abre un cuestionamiento, digamos, técnico respecto al resultado de los coeficientes. Entonces, bueno, está esa discusión. No sé si la tasa de desempleo, ¿verdad? Porque hay un problema con la tasa de desempleo. Yo no sé, en el caso de México sí existe como una gran cantidad de personas que no están empleados, ¿no? Entonces yo no sé si eso es un factor que también esté determinando esa situación de que los empleados pues sí tienen mayor probabilidad, ¿verdad? Pero los que no están, no sé si usar la tasa de desempleo sería como una variable de control, sería importante porque pues, o sea, a lo mejor sí están generando posibilidades de trabajo, pero es tan grande el desempleo en las localidades que pues no se refleja de una manera consistente. Eso también sería otro punto que me gustaría. Y el último punto, bueno, esta cuestión de la selección adversa, ¿no? Que tú dices, bueno, es que realmente los migrantes de México no son los más pobres, ¿no? Que pareciera contradecir los planteamientos de Borjas, no necesariamente, ¿no? Donde dice, bueno, pues es que la migración mexicana es selección adversa, ¿no? Ahora sí que nos llegó la parte más negativa de México, ¿no? Sin embargo, parece ser, y por lo que también comentaba René, que no es necesariamente, bueno, tal vez para los Estados Unidos es adversa, pero en términos, mirando desde el punto de vista de México, no son los más pobres los que se están yendo, sino son los que tienen algunos recursos, y más si están en redes, ¿no? Redes de migrantes, que eso les permite, les facilita. Entonces ese es un punto importante que me llama la atención, ¿no? Esta cuestión. Y el último punto es, yo no sé si hay forma de ver las inversiones en el sector educativo per se, ¿no? Porque esa sería otra manera, como creo que ya lo señalaste, de entrarle al problema del desarrollo, porque también la educación es un mecanismo, un instrumento para el crecimiento, para el desarrollo, y no solamente el hecho de que manden más remesas hacia las escuelas significa, como tú planteabas en tu modelo que hiciste, que van a educarse más y que van a tener más socio y por lo tanto se va a contraer la oferta de trabajo, sino a lo mejor puede ser del otro lado, ¿no? Va a haber más trabajadores con mayor calificación, que puede también afectar no solo al mercado laboral sino al desarrollo. Entonces un poco esos puntos son los que me pensé, ¿no? Con tu presentación, que por lo demás me parece que sí son de las pocas que he visto sobre el tema y muy bien estructurado. Muchas gracias. Sí. Respecto a lo que mencionabas sobre qué tan fuerte puede ser como una estrategia para el desarrollo, basarse en las remesas, sobre todo cuando tenemos crisis en el país de donde vienen las remesas, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo no considero que la migración y las remesas tienen que ser per se una fuente sustentable de desarrollo. De eso estoy totalmente de acuerdo y no pretendo decir que es lo que tenemos que hacer. A lo que me refiero es que una vez que tenemos esa presencia esa tradición migratoria tan fuerte y que obviamente tenemos una tradición de remesas de las más importantes del mundo, ¿qué se puede hacer? De hecho, en general, las remesas superan en más del doble el dinero que se envía a nivel internacional en términos de ayuda financiera y humanitaria en el mundo. Entonces, y al final de cuentas, las remesas es un ingreso que viene de una fuente productiva. Entonces, ¿de qué manera se pueden utilizar de forma en la que se puedan mejorar las condiciones de vida? Y creo que por eso vale la pena revisarlo, pero sí estoy de acuerdo que en el largo plazo necesitamos nosotros tener como país una estrategia de desarrollo mucho más fuerte, que es lo que me llama la atención del hecho de que se utilicen las remesas colectivas con el programa 3x1 para invertir en este tipo de proyectos. Respecto a cómo la crisis ha afectado este tipo de remesas en años más recientes, estoy totalmente de acuerdo y es algo que espero hacer. De hecho, la ENVI tiene un tercer levantamiento que se hizo en el año 2008-2009, pero no se ha hecho público. Entonces, eso es lo que me limita mucho. Eso y el hecho que Cedesol ya no hace públicas las bases de datos de 3x1. Entonces,
necesito un contacto. ¿No está en el diario oficial o no salió? No. ¿No salió? Ah. No, tienen información de padrón de beneficiarios, pero no tienen Ya información no tiene. puntual como la que tengo hasta el año 2006. Sí. Eso también es una limitante, porque fuera de eso tengo un panel, como había mencionado, con datos agregados a nivel municipal, en donde que necesito complementar con información del 3x1 para entonces poder hacer un análisis mucho más largo en el tiempo, porque como mencioné, la ventana de tiempo que estudio es muy pequeña. Entonces hay muchas cosas que han pasado en los últimos 6-7 años que nos pueden también dar una mejor idea de toda la historia. Lo que se menciona sobre infraestructura social, estoy de acuerdo. Hay que revisar más a detalle cuáles son esos proyectos en particular y de qué manera están afectando. Entonces, muy probablemente voy a tener que hacer algún tipo de submuestra para ver cuáles son los mecanismos en los que estas inversiones están afectando. De una forma en que son a veces contraintuitivas. Lo que se menciona sobre la tasa de desempleo general, estoy de acuerdo también, y de hecho fue lo que mencioné hace rato, que la información a nivel laboral en la ENVI puede ser un poco limitada, entonces tengo que incluir, bueno, mi intención es incluir datos de la ENE y de la ENOE para hacer un poco más fino ese análisis e incluir tasas. No estoy muy segura cómo incluir la tasa de desempleo general, pero puedo pensar en eso. Y respecto a lo del sector educativo, uno de los proyectos que tengo a futuro que quería incluir aquí, pero ya ha sido, la tesis es un monstruo ya, entonces también es parte de la agenda futura, es ver la influencia en general del programa 3x1 en resultados en educación en los niños. O sea, ver si esto ha aumentado la retención escolar o las tasas de terminación, porque Es también, importante, sí. También siento que está muy relacionado. Bueno. Totalmente, con el desarrollo. Okay, Cotemo. Bueno, igual yo te felicito, ¿no? por el trabajo pues temático. Me disculpo porque llegué tarde, entonces hay una parte que me perdí, es que son preguntas sobre lo que vi nada más. ¿Sí? Bueno, sobre lo que no vi, por ejemplo, el marco pues teórico. No sé si retomaste el trabajo pues de Stark sobre precisamente pues a nivel micro sobre por qué él trata pues de definir si hay bienes pues de inversión, digamos, para el caso pues de México. Dos, está digamos, hay un modelo más general que es el de Todaro, que es un modelo pues equilibrio pues general, pero en economía abierta, que es lo que tú estás viendo. Entonces allá hay probabilidades entre sectores, entre el agrícola con las ciudades, o el sector formal con el informal, o el exterior, digamos. Esa es otra probabilidad, digamos, pero es un marco más clásico que estudiaría las migraciones, pero digamos el más importante en este caso sería el de Stark, ¿no? ¿Sí? No sé si lo consultaste, ¿no? Bueno. Dos, yo la duda que sí me queda así, sobre todo en este tipo pues de programas, más que de tu trabajo, es la idea pues de inversión. Yo lo que veo más que nada es un tipo pues de inversión en bienes colectivos, ¿no? Sí. Más que en bienes privados, más que en una fábrica, ¿sí? Entonces, digamos, el concepto de los impactos de esta inversión en bienes comunitarios o colectivos, digamos, en términos pues de lo que es rendimiento, y eso es un poco difícil pues de medirlo, y tienes que recurrir a un óptimo pues segundo grado, ¿no? Que es digamos la forma como se pueden ver el impacto sobre
de los bienes, pues, o sea, son bienes colectivos, ¿no? Lo que estás, pues, no es una inversión en una camioneta, etcétera, que trae un tipo, pues, de rendimiento. Dos, la problemática, pues, del desempleo voluntario e involuntario. Aquí me parece muy coherente lo que estás haciendo, estás abordando un problema de desempleo voluntario y usas los modelos, pues, de probabilidad, ¿no? La probabilidad de ser empleado. Ahora, para medir aspectos de demanda, pues, de trabajo, tendríamos que introducir el concepto de desempleo involuntario, que es un poco lo que plantea aquí Eduardo, ¿no? Ver los niveles de desempleo en una dimensión más amplia, ¿no? Ahora, es obvio que el programa tiene un efecto muy limitado, ¿no? Local, que es lo que estás viendo, o sea, ver la posibilidad de cómo se puede generalizar o no se puede, pues, generalizar, en todo caso ver la importancia pero por lo demás, bueno, sí te felicito, me parece un buen trabajo. Gracias. Muchas gracias. Willy. Bueno, a mí también te felicito por tu trabajo, me parece muy bien presentado. Tengo algunas observaciones respecto a, bueno, quisiera conocer tu opinión respecto a si este programa pudiera llegar a generalizarse a todo el país en cuanto a sus impactos, porque realmente son 3 estados los que están siendo beneficiados por este programa, que son Michoacán, Jalisco, Guerrero, Zacatecas, bueno, son 4. Entonces, yo creo que estos estados tienen, no sé, nada más Zacatecas tiene el 30%. Los que han logrado tejer esas redes de migrantes para poder hacer operativo las oportunidades que ofrece el programa. Y en este sentido, bueno, el programa también está atado no solamente al tema de la crisis, sino también al tema de la capacidad organizativa de los migrantes. Y en ese sentido, el programa queda un poco con falta de capacidad para tener una mayor cobertura nacional. En 2006, con la base de datos que tú comentas, la evaluación que hizo la Universidad de Chapingo, por ejemplo, encontró que nada más tiene una cobertura de 16% en todo el país, es decir, con respecto a la población objetivo. Realmente un 80% de la población que pudiera haberse beneficiado de ese programa, porque tiene alta marginación y tiene alta migración, pues no está fuera del programa. Entonces, estos impactos que tú estás encontrando, no sé si se puedan también introducir variables de tipo, bueno, hay efectos fijos, ¿no? Pero a lo mejor, no sé, descomponerlos para valorar, no sé si los efectos fijos los construiste por estado o por municipio, seguramente por municipio, ¿no? Los efectos fijos son a nivel individual, porque son decisiones individuales. Ajá. O introducir alguna variable regional que pudiera, no sé, como ponderar, para poder ponderar los estados más. Recuperar la importancia de esos estados, en el sentido de que, bueno, esos impactos se esconden, los impactos regionales que son muy puntuales, muy focalizados, ¿no? Y la segunda cuestión que quisiera comentar es respecto al tema de, bueno, sabemos que tiene un reducido impacto. Esta misma fuente señala, por ejemplo, que si bueno, las remesas colectivas representan un 0.08%, creo que un poquito más, 10%. Pero si se supusiera que, bueno, realmente de todas las remesas colectivas, una proporción nada más se destina al ahorro, y es lo que se quiere aprovechar. Y ese ahorro, de acuerdo al promedio de lo que ahorran los hogares, es 5 o 10%. Si se toman más en cuenta las remesas, ese 10% del total de remesas, suponiendo que se ahorra, pues realmente las remesas colectivas es 1.6%, es un poquito más, pero deja de ser poco significativo. Y nuevamente encontramos, por ejemplo, en el tema de proyectos colectivos, que es uno de las preocupaciones de tu trabajo, que realmente es muy poco. En esta fuente señala que solamente el 0.05% de
la población beneficiada del programa estaba en proyectos productivos, no es ni el 1%. Entonces, mi pregunta es, ¿no es importante también considerar factores de tipo regional que estén influyendo en que las personas se involucren en mayor o menor medida en proyectos productivos? Porque, digamos, las condiciones regionales que facilitan la empresarialidad, pues también pueden influir en la participación. Es decir, no por el solo hecho de que haya remesas colectivas ya van a haber empresarios y van a participar. Digamos, sin otras condiciones de tipo regional o territorial que habría que considerar, e incluso también considerar otros programas paralelos al 3x1 que no están coordinados con ellos y que seguramente también podrían estimular o potenciar las remesas colectivas. Muchas gracias. Sí, pues ¿qué tanto se puede generalizar? Estoy totalmente de acuerdo. Es un poco difícil tomando en cuenta lo que se menciona. Las generalizaciones que hago son en términos estadísticos, el hecho de que uso una encuesta que tiene representatividad a nivel nacional, pero sí debo de tomar en cuenta esa variante y la sugerencia sobre controlar por impactos regionales o por estado es muy buena, no lo había considerado, y es algo que se puede hacer. Respecto a qué estrategias se están haciendo para incrementar esa participación en proyectos productivos o más de tipo empresarial, me llama la atención porque en las reglas de operación del programa que se presentaron hace 2 meses para este año, hay una nueva variante del 3x1 en la que se puede invertir, un grupo de migrantes puede invertir en una empresa familiar o individual. O sea, ya no tiene que ser necesariamente un proyecto para toda la comunidad, puede ser una empresa, siempre y cuando se justifique que se está beneficiando no solo a la familia o al individuo dueño de la empresa, sino que se van a generar empleos. Entonces no sé hasta qué punto eso también vaya a trate de incorporar un nuevo elemento de actitud empresarial para asegurarse que entonces lo que se esté haciendo sea productivo en ese aspecto. Ajá. Bien, habías pedido, es que como todo el mundo pidió la palabra al mismo tiempo, ¿sí? ¿Pediste la palabra? Sí, bueno, o sea, teniendo en cuenta que igual y lo estás pensando como que esto puede servir como una evaluación de impacto del programa que hay aquí en México, o sea, es una parte que no tocas en tu trabajo, pero ¿cuáles son los incentivos de los migrantes para mandar este dinero? O sea, como que están pensando ellos que aparte del dinero que mandan a sus familias, tienen este dinero extra que usan para poner una cancha de básquetbol o sea, como de ese lado, como pensar un poco cómo, o sea, porque digo, dado que es muy poquito lo que están dando, o sea, cómo incentivar a ellos para darles qué, ¿no? O sea, para darles qué, y ligado a esa pregunta es cómo ligar este proyecto a proyectos productivos, ¿no? Porque los proyectos productivos en primera parece que son muy poquitos y hay como muchos problemas de cómo gestionarlos, o sea, porque si vas a meter 3x1, todo el mundo va a querer darle dinero a su familia, ¿no? Porque yo le doy 1 y alguien más le da 3. Entonces, podría ser también hay otro problema. Sobre los incentivos o las razones por qué los migrantes mandan dinero, generalmente es una cuestión de lealtad, de vinculación y de responsabilidad. En lugares donde hay una tradición mucho más extendida de migración, es también esta idea de prestigio, de la figura del migrante como una persona de éxito, como una persona que tomó el riesgo y sobre todo el hecho de que estés mandando y dando a tu comunidad es también una forma de refrendar tu bonanza y tu bonanza económica también, y de ahí es que se siga cooperando en ese sentido. Cómo incentivar para proyectos productivos es también es parte de las dificultades o desafíos que tiene el programa, definitivamente. Sé que en Zacatecas tenían un programa para dar
talleres o dar como un catálogo de proyectos para sugerir a las organizaciones migrantes como que los proyectos que podrían ser más necesarios y que tendrían un retorno mucho mayor. No sé muy bien cómo, o sea, sé que estaban diseñando eso para tratar de dirigir la atención hacia ciertos proyectos específicos que beneficiaran a la comunidad más, pero no sé muy bien en qué funciona. Hasta ahora ha sido una deficiencia del programa que han querido incrementar la participación, incentivar la participación, pero no han tratado de dirigirla hacia o no creo que han sido muy exitosos en la forma de dirigir esa inversión en programas o en proyectos más que podrían tener un retorno mucho mayor. Bien, bueno, pues no nos queda ya más que agradecer a Karina su excelente presentación, muy interesante, agradecerle a todos los participantes en del interés que despertó tu presentación, esta nutrida discusión, ¿verdad? Agradecemos mucho esta participación tuya, a todos los que intervinieron. Gracias, Alejandro. Bueno, de hecho nos llevó las 2 horas, las 2 horas, y bueno, sin más, hago entrega de la constancia, Gracias. y muchas gracias a todos en esta sesión. Muchas gracias.